ya lo sabés. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales. Con su abono mensual o anual, ellos hacen posibles nuestros servicios digitales. Y son mucho más importantes en estos días de emergencia, cuando la audiencia busca periodismo de calidad, pero al mismo tiempo baja fuertemente la publicidad tradicional. Por eso te invitamos a sumarte. Tu aporte es clave. Hay varios importes posibles y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. El PDCIVA, Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, fue noticia en estos días. El martes pasado, 430 de sus estudiantes de posgrado divulgaron una carta en la que alertaron sobre las consecuencias negativas que tendría para el país el decreto aprobado el 11 de marzo por el Poder Ejecutivo que recorta en 15% los gastos públicos y que abarca, en principio, al presupuesto del PDCIVA. En el texto, entre otras cosas, destacaron que hoy numerosos integrantes de este programa están trabajando en su inmensa mayoría de forma honoraria, dejando de lado el desarrollo de sus posgrados para abocarse por completo a investigaciones que están aportando al control de la pandemia de COVID-19 en Uruguay. El reclamo tuvo eco en la sociedad, provocó un debate importante en los medios de comunicación y en el sistema político. Pocos días después, el domingo al mediodía, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: el PDCIVA es una herramienta clave en el desarrollo de capacidades nacionales en ciencias básicas. En acuerdo con la ministra de Economía y el ministro de Educación y Cultura, hemos decidido que no se le aplicará el límite presupuestal fijado por el decreto 90/020. Bueno, ahora que esa crisis se superó y cuando estamos en la semana anual dedicada a la ciencia y la tecnología, les propongo que conozcamos cómo se gestó y en qué está hoy esta red que, con 34 años de trayectoria, coordina a unos 1.000 investigadores y 800 estudiantes distribuidos en diferentes centros de todo el país. Lo conversamos a partir de este momento. Estamos con Omar Trujillo, doctor en medicina, uno de los fundadores del PDCIVA, uno de sus primeros investigadores. Doctor Trujillo, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le propongo que antes de repasar la historia, hablemos de qué es el PDCIVA. ¿Usted puede dar una definición breve? Mire, es un conjunto de investigadores organizados con un director actualmente que tiene una asignación presupuestaria que permite el desarrollo de pequeños planes de investigación, que permite el desarrollo de proyectos de educación en el campo de la ciencia y que tiene una larga historia en el país y que ha sido uno de los instrumentos que permitió al Uruguay salir después de la crisis provocada por la dictadura y entrar de nuevo, digamos, en un camino normal para el desarrollo de la ciencia en el mundo actual, ¿no? Usted habló de la palabra pequeños, utilizó la palabra pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué fue por ese lado? Sí, porque las asignaciones que tiene el PDCIVA son en general montos reducidos en el campo de la ciencia. Le permite, por ejemplo, a cada investigador que está autorizado para recibir un estipendio, una suma fijada en dólares, en este momento no me acuerdo cuánto es, pero es una suma pequeña, no le permite a usted desarrollar un proyecto de investigación completo. Volveremos sobre este punto un poco más tarde con usted y con la subdirectora Estela Castillo, pero me gustaría que antes de avanzar un poco más, justamente fuéramos al origen, ¿no? Después de la discusión que tuvimos sobre este tema, sobre el presupuesto del PDCIVA el viernes pasado en la tertulia, recibimos un correo muy interesante del doctor Ángel Caputi. Ah, sí. Él nos contaba que en 1983 asistía como honorario al Instituto de Investigaciones Biológicas
Clemente Estable, y que a fines de ese año le tocó presenciar, como oyente de sus maestros, largas discusiones matinales entre los doctores Macadar y Trujillo sobre la planificación, organización y puesta en marcha de un programa así. Fui entonces testigo de cómo se amasaba la idea de un programa de desarrollo de ciencia básica, dice el doctor Caputi. Efectivamente allí, en esas charlas, estuvo el germen del PDCIVA. Y sí, el querido amigo Caputi, en aquella época poseedor de una abundante cabellera, que ha perdido con el tiempo, deduzco. Sí, ha perdido con el tiempo, cómo no. Era uno de nuestros alumnos y fue un testigo del origen coloquial casi de esa idea que nace, yo creo que en su realidad nace de un rumor que recibimos nosotros, que en el campo de la UNESCO, en la oficina regional de UNESCO para América Latina y el Caribe, existía la preocupación de que en el Uruguay no había un grado alto de doctorado que no fuera el de las profesiones liberales. Nosotros no teníamos un doctor en física, no teníamos un doctor en química, no teníamos un doctor en matemática. La Facultad de Ciencias, acuérdese que en ese momento no existía, ¿no? Y entonces nosotros recibimos el rumor de que habría una posibilidad de que hubieran fondos disponibles para tratar de empezar a organizar. Nos llegó como un rumor que me acuerdo muy bien, lo trajo a nuestros oídos el doctor Cardoso. Estamos hablando 1983, todavía dictadura entonces. Sí. Estábamos, pero en un periodo ya que se, vamos a decir, experimentaba vivencialmente un cierto afloje, ¿verdad? Sigue contando el doctor Caputi en ese correo electrónico que el sistema que ustedes pensaban en aquel momento estaba basado en varios pilares fundamentales. A, la formación de científicos profesionales. B, la evaluación de la producción científica por pares. C, la necesidad de convergencia de múltiples ciencias y múltiples instituciones en ese programa. D, ante la ausencia de predictibilidad absoluta sobre el desarrollo del conocimiento humano y por tanto la necesidad de apostar a la libertad de los científicos más que a objetivos concretos preestablecidos. ¿Es un buen resumen? Pero me hizo todo el trabajo mi querido amigo Angelito. Se llama el doctor Ángel Caputi. Sí, Angelito, bueno, ahora sabemos que le dicen Angelito. Por allí era ese era a grandes rasgos, digamos, el esquema en el que ustedes pensaban. Y claro, nosotros que habíamos experimentado cómo se manipulaba o se organizaba la ciencia en los países desarrollados, veíamos esas carencias que intentábamos solucionar en esa muy buena enumeración que hace el amigo Caputi, desde el punto de vista ideal, ¿no? Eso era nuestra pretensión. Y fue a lo largo de esas conversaciones. Y el otro aspecto que tal vez el amigo Caputi se olvidó, es que nosotros no pensábamos solamente en la biología. Todos los que estábamos allí éramos biólogos. Tengo entendido que más bien se empezó pensando en la informática. No que se empezó. Lo interesante es que, creo yo, por primera vez, consideramos que la informática debería ser una de las ciencias que había que poner la semilla. Ah, entendí. ¿Entiende? No estaba ni siquiera mencionada. Y tanto es así que empezamos a tratar de informarnos sobre eso, y allí nos ayudó el doctor Grompone, ¿no? Sí, Juan Grompone en la tertulia del viernes tenía información de primera mano a propósito de aquellos orígenes. Ah, claro. También charlamos ese día en la tertulia sobre qué apoyos había y hubo del exterior. Usted
mencionaba hace un rato los rumores que habían llegado, Sí, que ustedes sí. tenían de una cierta disposición a prestarle colaboración a Uruguay en la UNESCO, concretamente en la UNESCO. Pero también estuvieron en el medio funcionarios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aparentemente. Exacto. Cuando le digo UNESCO tal vez fui impreciso. Fue la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, porque allí estaba trabajando un ex zoólogo, colega nuestro del instituto, que era Braulio Orejas Miranda, y Braulio Orejas fue uno de los que, junto con uno de los directivos, un chileno cuyo nombre no recuerdo, los que le dieron posibilidad administrativa formal para que digamos se produjera la fecundación del óvulo, ¿no? Para que naciera algo en ese campo. Ya en democracia, durante la primera presidencia de Julio María Sanguinetti, hubo intercambio de opiniones con las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura de la época y con la Universidad de la República. ¿Cómo fue esa etapa? Mire, fue una etapa difícil, porque claro, estábamos saliendo, ya se respiraba un clima, vamos a decir, más saludable en el país, pero existían muchas susceptibilidades, ¿no? Y entonces... ¿Está aludiendo a la Universidad de la República, por ejemplo? Claro, sí. De que el Instituto Clemente Estable o ese grupo de investigadores no conocían en profundidad lo que nosotros pensábamos. Se pensaba, tal vez proyectaban una imagen de que era un golpe oportunista, vamos a decir así, ¿no? ¿Un golpe oportunista de quién? Del grupo de Clemente Estable, ¿no? Uh-huh. Y era absolutamente erróneo, y afortunadamente ahí la intervención del doctor Macadar fue fundamental, ¿no? Macadar hizo de puente en ese diálogo que fue en algunos momentos bastante difícil con la Universidad de la República, ¿no? Nuestra idea era que fuera el espectro más amplio posible de las ciencias, no solamente de la biología, que fuera con todos esos argumentos y esos postulados que el amigo Caputi se los enumeró también, ¿no? Y otro aspecto de las discusiones de aquella época, había debate sobre cómo tenía que financiarse la investigación científica y si el Estado debía ser el motor principal. ¿Puede así recordar por lo menos a grandes trazos de qué manera se manejaba esa polémica? Bueno, la experiencia de la ciencia en el Uruguay había sido siempre una experiencia más bien de pobreza, ¿no? De falta de comprensión de las ideas que fue pionera don Clemente Estable de tratar de introducir al país, ¿no? De que la gente debía vivir de acuerdo a su vocación, que no hay país chico si tiene ciencia grande. Eso en el campo político y en el campo de las decisiones presupuestarias encontró generalmente muy poco eco, ¿no? Eso era histórico en el país. Sí. ¿Y en aquel momento? Bueno, en aquel momento estábamos tratando de ver lo que había quedado, y fue una de las buenas, yo creo, una de las muy buenas medidas, el inicio de lo que fue como una especie de plan preparatorio de evaluación, cómo estaba el Uruguay en el campo de la ciencia en ese momento. Y nuestra idea fue que se hiciera de la manera más objetiva posible, con evaluadores que vinieran fuera del país. Y en eso encontramos un apoyo económico, quién podía invitar y quién podía solventar la venida de investigadores de afuera del país para decir, bueno, miren, ustedes tienen una fortaleza acá,
tienen un gran déficit del otro lado, conviene esto, conviene aquello, ¿no? Ajá. Y estaba la discusión también de si la ciencia se puede comprar, si hay que desarrollarla necesariamente dentro de un país, o la mejor fórmula es traerla de donde ya está desarrollada. Bueno, mire, ahí yo tuve una oportunidad de tener una docta discusión con el doctor Julio María Sanguinetti al respecto, ¿no? Que teníamos ideas absolutamente contrarias respecto a eso, ¿no? Sanguinetti proponía de que si se necesitaba se compraba, y yo le decía, doctor Sanguinetti, si realmente es novedoso, no se lo van a vender, ¿verdad? ¿Y cómo se laudó? ¿Cuánto duró ese intercambio? Bueno, usted sabe que una de las características de la comunidad política uruguaya es que como no había una idea políticamente estructurada del rol de la ciencia, dependía mucho de del interlocutor que a usted le tocara en la organización del Estado. O sea, nosotros lidiamos siempre con los ministros de Cultura, o ellos tuvieron que lidiar con nosotros. Y ahí encontrábamos con distintos presidentes, ¿no? Gente que realmente tenía una admiración por la figura de don Clemente Estable, gente que denigraba la figura de don Clemente Estable por no tener un título de médico, un título, era solamente maestro, en fin, había toda una gama, y esa gama se reflejaba en una opinión sobre lo que es el valor de la investigación científica como tal, el valor de la curiosidad del hombre por conocer, que era uno de los pilares que don Clemente Estable cultivaba, ¿no? Finalmente, aquella conversación, aquella ida y vuelta, termina encauzándose y en octubre del año 1986 toma forma. Sí, se lanza el PDCIVA. Sí, cómo no. Y ahí hay que destacar, como ya le dije, la actuación que tuvo mi tocayo y gran amigo, el doctor Omar Macabar, y otros, vamos a decir, instrumentos políticos que fueron convencidos por el amigo Macabar de que la intencionalidad no era la de quitarle el rol a la Universidad de la República, sino que lo que nosotros queríamos era cooperar, join forces, vamos a decir así, para levantar la ciencia que en ese momento estaba realmente en tres patas, ¿no? En tres, o sea, cayéndose. Sí, en desequilibrio. Habíamos quedado ahí un sobreviviente, vamos a decir así. Por ejemplo, el campo de las matemáticas había quedado absolutamente destruido porque Macera, que fue un gran matemático, a su vez fue un hombre político del Partido Comunista, y por lo tanto su marca política lo había excluido. Sin embargo, Macera a su vez fue uno de los primeros que entendió que las ideas que se estaban cultivando por ese grupo de pioneros, vamos a llamarnos así, ¿no?, de idealistas, estaban bien intencionadas, ¿no? Hay que también destacar el rol que jugó Macera en civilizar a un grupo bastante intransigente dentro de la Universidad de la República, ¿no? Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Omar Trujillo a propósito de la historia del PDCIVA, saltando ya casi que al presente, y avanzando luego también para conversar con sus autoridades actuales sobre, por ejemplo, sobre esta polémica de la semana pasada y lo que viene de ahora en adelante.
El PDCIBA, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, fue noticia la semana pasada cuando estuvo en juego un recorte de su presupuesto que finalmente fue dejado de lado. Alrededor de 1.000 investigadores y 800 estudiantes, distribuidos en diferentes centros en todo el país, están vinculados a esta red que nació en octubre de 1986 como parte de un convenio entre la Universidad de la República y el Ministerio de Educación y Cultura. Hoy, teniendo en cuenta justamente esa polémica de los últimos días y que estamos recorriendo la Semana de la Ciencia y la Tecnología, me pareció que era una buena idea ir a los orígenes, conocer a grandes rasgos cómo nació el PDCIBA y tratar de sacar algunas conclusiones además de hacia dónde va en este momento. Estamos conversando con el doctor Omar Trujillo, que fue uno de los pioneros, fue uno de los impulsores de esta iniciativa en el año 1983, en aquellas conversaciones con su colega Macadar en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Doctor Trujillo, en aquel momento usted tenía 37 años, ¿no? Una cosa así. Una cosa así. Hoy tiene 87. 87. ¿Y sigue trabajando? Sí, gracias a Dios sigo trabajando. ¿Sigue trabajando dentro del PDCIBA y en el Instituto Clemente Estable? Dentro del PDCIBA como emérito. Y dentro del Instituto Clemente Estable como jubilado asociado a un laboratorio de un colega, el doctor Raúl Russo. Uh-huh. Cuéntenos, ¿qué es lo que hace hoy? ¿Cómo es eso de investigador emérito? ¿Cómo es eso de neurobiólogo jubilado? ¿Cómo es su jornada de trabajo a esta edad? Mire, afortunadamente tengo una salud que me permite hacer una vida absolutamente normal. Mi esquema de trabajo es el de siempre. Tengo una especialidad en el campo de la neurobiología. Trabajo asociado con colegas con los cuales me une una amistad muy grande. Y bueno, es la vida de un investigador, ¿no? Soy académico, todas esas cosas que a uno le caen por la edad. ¿Cuáles son las que caen por la edad? Y bueno, todos esos títulos honoríficos de... ¿No por el mérito? Sí, no, más es por la edad. El doctor García Aus distinguía que teníamos 3 etapas en la vida, ¿no? Joven, viejo y qué bien que estás. Bueno, yo estoy en esa qué bien que estás. Pero totalmente dedicado, entonces. Sí. Y concretamente, ¿cuál es su proyecto? ¿En qué trabaja concretamente? Nosotros, nuestro grupo de trabajo trabaja en la recuperación de las lesiones de la médula espinal, ¿verdad? ¿Puede explicar un poco mejor para que el oyente se ubique? Porque está bueno, entre otras cosas, para que la audiencia conozca los casos concretos. ¿A qué se dedica un científico en su área hoy en Uruguay? Bueno, nosotros es un grupo multidisciplinario en el cual tenemos el privilegio de tener gente con distintas habilidades. Yo creo que el futuro de la ciencia actual es un futuro multitécnico, ¿verdad? Cada cual ejerce una habilidad en un campo, en el campo nuestro, en el campo de la biología y en el específico del grupo de trabajo que yo integro. Son neurofisiólogos con un recién llegado de Francia, el doctor Trigo, que es extraordinariamente habilidoso en estudiar la fisiología y pedacitos de la fisiología, de cómo funciona una neurona, no solamente la totalidad de la neurona, sino los pedacitos de una neurona. Otros que utilizan técnicas para develar cuál es la estructura molecular de esos pedacitos de neurona, y aquellos como yo que usamos las técnicas de microscopía electrónica para ver cómo está organizado, cómo es la estructura del sistema nervioso.
Y nuestro objetivo es tratar de comprender cómo reacciona el sistema nervioso frente a una lesión, y particularmente a una lesión a nivel espinal, de la médula espinal, que tiene, desde el punto de vista médico, generalmente un mal pronóstico, y que han habido adelantos de a poquito, como siempre en la ciencia, y es un campo fértil para la investigación. Cuando combinamos esta entrevista, usted nos contó que tenía un límite más o menos a esta hora. ¿Dónde lo encontramos y en medio de qué agenda? Mire, en la agenda que yo a las 9 tendría que estar con un técnico, uno de nuestros técnicos, acomodando un microscopio electrónico ya viejo que nos da algunos dolores de cabeza, que habíamos quedado con este nuevo régimen de trabajo impuesto por el coronavirus, habíamos quedado de que hoy era un día apropiado para que el técnico pudiera abordarlo dentro del esquema de trabajo de ellos. Y era por eso que yo le decía a su colega con el cual yo estuve hablando que, claro, yo tengo un límite. Yo quedé con este muchacho de encontrarme con él. No sé si ya estará esperándome en el microscopio electrónico para ver qué remiendo le podemos hacer, ¿no? En todo caso, se estará enterando en este momento por la radio, con las disculpas del caso por generarle este retraso en su día, en su jornada laboral. No se preocupe, ya más o menos se pudo compaginar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero entonces tiene unos minutos más? Sí, como... Bueno, le propongo que hagamos otra pausa y sumamos a esta conversación a la doctora Estela Castillo. ¿Cómo no? ¿Cómo se gestó a fines de la dictadura? ¿Cómo nació formalmente en octubre del año 1986 en un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad de la República? ¿En qué está hoy? El PDCIVA. Él es el tema. De eso estamos conversando esta mañana en la entrevista central, en un diálogo que se inició con el doctor Omar Trujillo, exdirector del PDCIVA, uno de sus impulsores, y que ahora incorpora a Estela Castillo, doctora en Ciencias Biológicas, subdirectora en este momento. Doctora Castillo, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estaba escuchando la historia que contaba el doctor Trujillo. ¿Le llamó la atención algo? ¿Querría agregar algo desde su óptica? No, en realidad me parece que el doctor Trujillo fue muy claro y amena su charla sobre los inicios del PDCIVA. Uh-huh. Yo en realidad comencé mis estudios en la Universidad de la República en el 86, en el momento que el PDCIVA se iniciaba. Así que también toda mi historia ha transcurrido con un PDCIVA ya formalizado, digamos. Estamos hablando del relevo generacional, ¿no? Exactamente. Doctor Trujillo, ¿cómo se lleva con Estela? Realmente no la fijo en su perfil físico. ¿Por qué? ¿No tienen trato directo? Debemos de habernos encontrado alguna vez, pero yo no me acuerdo de ti, Castillo, así. Bien. ¿A dónde encontramos a Estela en este momento? Yo en mi casa, haciendo lo que la Universidad de la República y el PDCIVA ha decidido, digamos, el trabajo por teletrabajo, digamos. Ajá. El doctor Trujillo se escapa de esa línea y se va al instituto. Estoy obligado porque tengo la máquina descompuesta mismo. la única manera es ir a arreglarla al lugar. Y sí, la máquina no viene a mi casa. Doctora Castillo, y por supuesto me interesan los complementos que puede hacer el doctor Trujillo. ¿Cuáles son las líneas de trabajo que tiene hoy el PDCIVA? Bueno, yo estuve escuchando un poco atentamente a todo lo que comentaba el doctor Trujillo y quiero destacar dos cosas súper importantes que hacen que el PDCIVA, desde su concepción, fue creado como una red, como bien lo dijo el doctor Trujillo hace unos momentos, y tiene una característica, es una red de investigadores que tiene dos grandes cosas, me parecen a mí, que son importantes para el país. Una es que sigue rompiendo las barreras institucionales
porque dentro del PDCIVA, como directores de los estudiantes de posgrado, trabajan investigadores que están en muchos lugares más allá de la Universidad de la República, que si bien es la que fundamentalmente tiene la mayor parte, en el caso del PDCIVA, nosotros tenemos investigadores, bueno, ya lo dijo Trujillo, ¿no? Del Instituto Clemente Estable, una gran parte de ellos participan del PDCIVA, el Instituto Pasteur, el INIA. Me parece que eso es una de las características importantes, que al principio, al inicio, estaban sobre todo la Universidad de la República y el IPSE involucrados en eso. Rompe la barrera dentro de la UDELAR, el PDCIVA rompe la barrera de los servicios, porque en realidad dentro del PDCIVA no solo tenemos docentes de Facultad de Ciencias, sino de Facultad de Química, de Facultad de Ingeniería, de Facultad de Psicología, de Facultad de Veterinaria, de Medicina, de Agronomía. Y además, por otro lado, también rompe las barreras de Montevideo, porque investigadores del PDCIVA y estudiantes del PDCIVA hay en todo el país, en todos los centros regionales del interior del país. Creo que eso es una característica súper importante, ¿no? Eso de una red que va más allá de las instituciones que se dedican a la investigación y que dentro de las instituciones también va más allá de un solo lugar. Tuvimos en estos días ese estrés a propósito del presupuesto del PDCIVA. Sí. Se produjo la salida a los medios con esa carta pública de 430 estudiantes de posgrado, con la advertencia a propósito de lo que iba a implicar que se le aplicara al presupuesto del programa ese recorte de 15% previsto en el decreto del 11 de marzo del Poder Ejecutivo. Finalmente, el doctor Lacalle Pou, el presidente de la República, anunció el domingo que no, que el PDCIVA queda al margen. ¿Qué sensaciones tuvieron ustedes a propósito de esa ida y vuelta? No sé si va primero Estela o el doctor Trujillo. No, que vaya la doctora Castillo. A ver. Bueno, yo, primero, ¿cuál es la sensación, no? Hay dos sensaciones ahí. Una es de satisfacción porque es un reconocimiento al trabajo que iniciaron investigadores como el doctor Trujillo hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que han consolidado. El PDCIVA es un programa de posgrado muy, muy consolidado. Entonces, la sensación de alegría es importante. Pero yo quisiera decir una cosa que me parece importante, que el PDCIVA existe con ese presupuesto que en realidad, si uno mira en los números, es magro, es muy poquito, porque hay una serie de instituciones atrás que respaldan el funcionamiento de PDCIVA también, ¿no? Uh-huh. O sea, la nota sigue siendo la modestia, esa de la que hablaba el doctor Trujillo más temprano. Exactamente. Y de hecho el presupuesto del PDCIVA se ha congelado hace mucho tiempo. Entonces, una reducción implicaba un paso hacia atrás muy, muy grande, porque en definitiva el presupuesto no ha crecido demasiado, porque está bien, el PDCIVA al principio, como decía el doctor Trujillo, por ejemplo, el PDCIVA daba becas a los estudiantes de posgrado, cosa que después fueron surgiendo algunos otros organismos estatales que fueron proporcionando becas a los estudiantes, como el caso de la ANI, inclusive la misma Universidad de la República. Entonces el PDCIVA fue reduciendo gastos para algunas cosas, donde se le iba muchísimo dinero, pero también es cierto que esos pequeños montos que se dan tanto de apoyo a los que son tutores de tesis de posgrado como a los estudiantes, el mundo ha cambiado, la ciencia es algo caro, entonces con un presupuesto tan congelado y a su vez todavía reducido, sí, claramente, como bien dijeron los estudiantes, las dificultades iban a ser importantes. Los estudiantes decían en la carta que el presupuesto previsto para el año 2020 asignaba a cada estudiante un monto de 18.000 pesos anuales para invertir en el desarrollo de su posgrado. 18.000 anuales. Es una cifra, podría decir alguno de los oyentes, simbólica, ¿no? Casi simbólica. Sí. Es una cifra casi simbólica, pero que para todos los estudiantes igual es importante, ¿no? A ver, ¿cómo juega un número como ese? ¿Por qué? Porque esa cifra que se le da a los estudiantes depende de las áreas para que puede ser utilizada, ¿no? Entonces, las áreas más experimentales
requieren mucho más dinero, sin lugar a duda, porque, bueno, necesitan una serie de reactivos químicos muchas veces o algunos aparatos para poder realizar sus experimentos. Entonces, en ese caso, en esas áreas, a veces ese monto es realmente irrisorio. En las áreas más teóricas, digamos, que no necesitan, por ejemplo, puedo hablar de informática, ¿no? Que en realidad lo que está necesitando es una buena computadora que tampoco la puede comprar con 18.000 pesos, pero bueno, eso puede ser un aporte para permitirle llegar a comprar eso o a comprar una parte de los reactivos. O sea que si bien es un aporte muy irrisorio, para los estudiantes muchas veces les permite complementar alguna de las otras cosas que tengan financiada por proyectos de sus tutores, porque están en una institución de investigación que les permite hacer eso. Eso es muy importante. O sea, yo vuelvo a reiterar, si no estás en una institución que tiene un cierto respaldo presupuestal y un tutor que tiene algunos proyectos financiados, es muy difícil llevar a cabo una tesis de posgrado con el monto que se le da por PDCIVA. Doctor Trujillo, sus comentarios sobre este aspecto, con la trayectoria y la historia que tiene en el PDCIVA. Mira, una de las cosas que me dejó más satisfecho a mí fue esta, digamos, marcha atrás del presidente, que indica, desde mi punto de vista, que hay un grado de comprensión, que tenemos un grado de madurez en el sistema político que fue capaz de decir, mirá, es poca plata, es verdad que es poca plata, pero esto vale la pena, esto es como un símbolo de que vamos a tratar de respetar esta rama del quehacer nacional, que en general es absolutamente ignorado. Me da a mí esperanza. No creo que sea, vamos a decir, estoy absolutamente de acuerdo con la doctora, que los 18.000 pesos, siempre nosotros nos acostumbramos a trabajar con mendrugos, ¿no? Vamos a decir la verdad. Y es crudo eso, ¿eh? Es así, es la realidad de la ciencia del Uruguay, y de la ciencia básica en particular. Estamos todos atrás de lo que puede ser un fondo extranjero, poder aplicar a un plan internacional, porque los fondos nacionales, la tal mentada llegar al 1% del presupuesto dedicado a la ciencia, bueno, está bastante lejos, ¿no? Pero de todas maneras, yo lo que rescato es que el gobierno fue capaz de decir, bueno, acá hay algo que vale la pena por lo menos pensarlo. Vamos a pensarlo. Y me parece bien. Doctora Castillo, ¿qué viene después de haber apagado este incendio? Porque de eso estamos hablando, ¿no? ¿Qué viene ahora en el PDCIVA? Primero que acompaño las palabras del doctor Trujillo, ¿no? En ese sentido. Creo que es bueno que se vea la ciencia, para la ciencia en general, más allá del PDCIVA. Es bueno que se vea, que tengan esa imagen, ¿no? De hecho, capaz que es importante destacar que el PDCIVA ha sobrevivido a un montón de gobiernos y distintos colores, y eso es una cosa importante, ¿no? Que ya lo hablaba él en la entrevista, el tema de alguna manera de la sensibilidad de algunos del sistema político, sensibilidad que ojalá aumente y que parece haber ido aumentando, ¿no? Entonces, quiero primero decir un poco eso, que acompaño esa alegría que hemos tenido todos, ¿no? De sentirnos, bueno, de alguna manera se está viendo la ciencia con otros ojos. El contexto también ayudó, entre comillas, ¿no? Sí, la emergencia sanitaria, ayudó. El papel que están jugando los científicos uruguayos en encontrar soluciones para la situación acá, en nuestro país, en distintos ángulos, ¿no? Exactamente, pero yo creo que también hay una cosa que hay que destacar, que esto es como que lo ha dicho Trujillo también, ¿no? Esto es un proceso que ha llevado mucho tiempo. O sea, la ciencia está con cierta madurez porque esto no es de ahora, ni es de ayer. O sea, es un proceso que ha llevado un montón de años, ¿no? Y que hoy permite contar con científicos de primer nivel. Proceso que se ha iniciado porque hubo gente como el doctor Trujillo y otros que se pusieron a ver la ciencia más allá de lo que hacían en particular, ¿no? Que era el caso de la biología.
Me perdí un poquito al final, que era la pregunta que me habías hecho, No, Elías. no, bueno, ¿cómo sigue esto? En un contexto en el que el PDCIVA no está solo, ¿no? Porque como Claro, es anota, lo que... sí. como anota uno de nuestros oyentes, en definitiva el presupuesto del PDCIVA son unos $2 millones anuales, ¿no? Sí, son unos 60 y algo de millones de pesos. Sí. Pero agrega la clave, son los 30 y pico de la ANI, los 40 de Línea, los 100 de la Universidad de la República, los 5 del Instituto Pasteur. Son más de 300 millones de inversión pública en ciencia y tecnología que no deben ser recortados. No sé si sobre eso... No te olvides de Clemente Estable, ¿eh? Y faltó Sí. mencionar a Clemente Estable. Sí, que es como un vicio que tiene. Se olvidan del instituto. La culpa es del oyente. Yo no voy a mencionarlo, pero fue él el que no incluyó al Instituto Clemente Bueno, Estable en claro. su lista. Entonces, ¿ese contexto cómo juega? ¿Cómo lo ve usted, doctor Trujillo? Mirá, hay una cosa, yo espero que este gobierno tenga la clarividencia de darse cuenta de que es uno de los factores de desarrollo más importantes. Yo lo voté, no tengo ningún escrúpulo y yo soy nacionalista y voté al Partido Nacional. Con la esperanza, yo encontré en el pasado dentro del Partido Nacional gente que entendió lo que era la ciencia y otros que no, porque esto no es cuestión de pelo político. Hay gente que entiende y gente que no entiende. La doctora Adela Reta, por ejemplo, Partido Colorado, fue una mujer que tuvo una visión muy clara y que ayudó muchísimo a la ciencia y en particular al Instituto Clemente Estable. Entonces, tiene que ser una señal, decir, bueno, miren, tiene que haber una pandemia para que sacuda la mente de los políticos y entiendan, cualquiera que sea su pelo, su tradición, su ideología, que la ciencia y el conocimiento es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Yo creo que es como una prueba de fuego que tiene este gobierno, ¿verdad? Uh-huh. Una pandemia nos sacude. Una pandemia hace que la radio, que ustedes los periodistas se interesen. ¿Por qué? Porque aparece la ciencia como el factor que empieza a dar respuestas razonables a algo que podría ser como una especie de misterio, un virus maléfico, y en realidad es una molécula torranta que tiene una membranita y que afortunadamente la vamos a liquidar. Doctor Omar Trujillo, pionero en la historia del PDCIVA, investigador él mismo hasta hoy, que continúa en la condición de emérito desarrollando su tarea a los 87 años. Estela Castillo, doctora en Ciencias Biológicas, subdirectora en este momento del PDCIVA. Les agradezco a ambos la participación esta mañana en esta charla en perspectiva. Quedan puntas abiertas para seguir explorando, volvemos a conversar, ¿les parece? Muy bien, alguna vez. Bueno. Te agradecemos la oportunidad, creo que Castillo como yo nos dan una oportunidad, debe estar de acuerdo conmigo, que es una oportunidad que nos dan a los científicos de poderle hablar face to face a nuestros queridos amigos los políticos, digan, para que entiendan de que el desarrollo pasa hoy día a través del desarrollo de la ciencia. Estela, gracias también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Adiós, y simplemente Estela. también... Hasta la vuelta. Simplemente también agradecer y decir que bueno, que en realidad tenemos todo un desafío por delante y que gracias a este momento, de alguna manera el PDCIVA sigue trabajando, porque ya lo vimos que este problema no solo abarca un área en especial de las que trabaja el PDCIVA, que eso no lo terminamos diciendo, sino que hay muchas áreas que también pueden intervenir y son importantes para el desarrollo del país, que son las restantes áreas más allá de la biología, ¿no? que son la química, la geociencia, la informática, la física, la matemática también, ¿no? Todas áreas que nos parecen tan lejanas, pero que todas de alguna manera pueden aportar para el desarrollo del país. Volvemos sobre estos temas. Está la tertulia de científicos acá en Perspectiva una vez por mes con la coordinación del doctor Musto, así que por allí y por otros lados continuaremos estas conversaciones. Muy bien, muchas gracias. Chao.